En el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica me acompaña la doctora Helen Agurto, gastroenteróloga. Vamos a conocer con ella qué cosa es una sonda de gastrostomía, una gastrostomía endoscópica percutánea. Es una forma, es una alternativa a la nutrición de un paciente con una condición como esclerosis lateral amiotrófica cuando ya no puede deglutir, cuando no puede masticar y tiene que seguir alimentándose. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy y vamos a presentar un video para que ustedes vean cómo va evolucionando la enfermedad en una persona diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos esta mañana para que nos cuentes un poquito cómo es y cómo se pone una sonda de gastrostomía, cuáles son las indicaciones, cuáles son los cuidados que se tienen que hacer. Pero antes quiero presentar un video institucional para mostrar un poco la evolución y cómo es que se presenta esta enfermedad en las personas que la padecen. Vamos a ver el video entonces. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, head and shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, head and shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Helen, como la mayoría de enfermedades del sistema nervioso pues te postran, ¿no? Las enfermedades del sistema nervioso, sobre todo las degenerativas, te van quitando capacidad de vida y muchas veces la mayoría de ellas te dejan intacta tu capacidad intelectual, tus funciones superiores. O sea, el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, conversábamos con Oscar, es un paciente que se va dando cuenta de sus problemas. Y en la parte ventilatoria va sintiendo pues que no puede respirar bien y de pronto necesita esto, y lo mismo va a pasar con la alimentación, ¿no? Son dos cosas importantes que se tienen que manejar muy bien en la esclerosis lateral amiotrófica, lo mismo que en otras condiciones neuromusculares debilitantes o degenerativas en donde necesitas alimentar al paciente, pero muchas veces su capacidad de alimentarse por sí mismo está venida menos, o porque no pueden masticar, o porque no pueden deglutir, y probablemente en ese proceso podrían hasta aspirarse y hacer una neumonía aspirativa, lo cual sería terrible. ¿Cómo solucionamos esto? Con sondas nasogástricas, con sondas orogástricas, pero hay una nueva, que no es tan nueva para nosotros los médicos, pero es una modalidad a la cual se puede recurrir en algún momento, que es la sonda de gastrostomía, ¿no? La gastrostomía endoscópica percutánea. ¿Qué cosa es eso, Helen? Bien, la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea es un tubo flexible de alimentación que se coloca en la pared abdominal y llega hacia el estómago, permitiendo a este tipo de pacientes precisamente que no pueden alimentarse, que no pueden deglutir, pasar por allí directamente a los alimentos sin tener que pasarlos a través de la boca y el esófago. Es una técnica endoscópica muy sencilla. Si alguno de los televidentes ha tenido la oportunidad de hacerse una endoscopía, es exactamente igual, se realiza bajo sedación anestésica. En el caso específico de la gastrostomía endoscópica percutánea, se tiene que hacer sí bajo ciertas restricciones en relación al cuadro clínico de cada paciente, se colocan antibióticos y usualmente no requiere una hospitalización prolongada, el paciente puede ser dado de alta al día siguiente. Correcto. Y es una técnica, como le decía, actualmente en los casos de ELA específicamente, es una técnica que está internacionalmente indicada para este grupo de pacientes, así es una técnica altamente eficiente, segura. Pero que no solamente se restringe a ELA, ¿no? Ah, no, ¿Qué obviamente. otras indicaciones tiene una sonda, la aplicación de una sonda de gastrostomía? Bien, la aplicación es amplia, básicamente como comentaba era para todo aquel paciente que tiene dificultades para la deglución, algún trastorno de la alimentación o que está imposibilitado para deglutir. Entonces, en este tipo de pacientes esta sonda es sumamente útil, no necesita ser necesariamente en forma
continua, puede ser transitoria, hasta que el paciente pueda iniciar nuevamente la deglución. Usualmente se utiliza en pacientes que han tenido un traumatismo, una cirugía o un cáncer de esófago, un cáncer de boca, cualquier condición, bueno, y en los pacientes con ELA, en el cual su sensorio está perfecto, pero su dificultad para la deglución, la masticación, incluso ellos se atoran con su propia saliva, se atoran, es muy frecuente en ellos las neumonías aspirativas, problemas de enfermedad por reflujo, en ellos principalmente está ampliamente indicado. ¿Cómo se prepara el paciente? ¿Cuáles son las condiciones de colocación de una sonda de gastrostomía? Bien, básicamente lo más importante es una información adecuada al paciente, porque a veces hay como un círculo vicioso. El paciente ni los familiares están dispuestos a veces a aceptar una sonda, más por desconocimiento, básicamente, de que esta técnica existe. El punto ideal para colocación de la sonda es el momento en que el paciente se encuentra en condiciones, digamos, óptimas, no está totalmente deteriorado, con una disfagia severa, con una capacidad pulmonar que comentaba Oscar muy deteriorada, o con un peso muy bajo, y que a la vez dé también la garantía suficiente para que el procedimiento sea seguro. Entonces, básicamente existen 3 condiciones que permiten al clínico evaluar cuál es el momento apropiado para la colocación de la sonda en los pacientes con ELA. Uno es su peso, otro el indicador de disfagia y el otro la capacidad vital funcional, pulmonar del paciente. En estos pacientes es sumamente importante la información, se les explica cuáles son las ventajas, las desventajas. Obviamente, como todo procedimiento médico, tiene algunas complicaciones, pero que son totalmente mínimas y aún las existan, son manejables. Esta técnica, como decía, es sumamente sencilla, segura, eficiente, no requiere hospitalización y sobre todo permite al paciente una adecuada nutrición, pasarle incluso por allí sus medicamentos y consecuentemente mejora la supervivencia del paciente mismo y la calidad de vida. Tenemos una llamada telefónica, Rosaura de San Miguel. Aló, Rosaura, buenos días. Días, doctor Recoba. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿En qué te podemos ayudar? Por la respuesta a la doctora. Muy bien. Mire, mi mamá ha sido una paciente de neurología. Ella padecía de neuralgia trigémino, una enfermedad terrible. Ya, lejos de eso, mi mamá se accidentó, se cayó de cabeza de la cama y le dio traumatismo encefalocraniano. No la operaron porque pensaban que iba a fallecer, como era una paciente de 77 años. Ya. Entonces no la operaron y quedó cuadraplégica. Y de ahí ya no podía, yo me di cuenta cuando iba al hospital, porque yo era la que la cuidaba todo el día, estaba en el hospital, me di cuenta que mi mamá ya no podía deglutir los alimentos. Entonces le pedí al doctor que por favor mi mamá le pongan algo para que pueda alimentarse, porque no, si no, ¿cómo va a hacer? Entonces le pusieron sonda. Entonces en la casa yo le he tenido así, llegaba un enfermero que venía a cambiarle la sonda y de por ahí se alimentaba y tomaba su tegretol que tomó siempre. ¿Qué tipo de sonda le pusieron, Rosaura? ¿Por la nariz? Por la nariz, la nariz. Nasogástrica, ya, correcto. Sí, entonces le ponían y por ahí yo le echaba sus alimentos, su sopita, todo el líquido, todo su pastilla bien machucadita, su meprazol, todo eso para que ella pueda no pueda irritarle el estómago como tomaba tegretol siempre. Y así mi mamá estuvo cuadraplégica, era terrible para bañarla, para todo, ¿no? Bueno, sí, claro. Mi mamá ya falleció, pero me refiero que la sonda es una gran, ahora que veo que hay más modernidad, ¿no? Entonces yo pienso que es mejor porque ya el paciente no padece mucho, pero yo en realidad mi mamá ya falleció, pero pasó ese mal momento y yo sufrí bastante. Pero yo, por ejemplo, lo que habla la doctora me parece muy bien porque lo habla que está en la modernidad, que es lo importante. Muy bien. Gracias. Te agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos. Hablabas de peso, de disfagia, de capacidad pulmonar, ¿no? El esófago, la dificultad para la deglución también está relacionada en la esclerosis lateral amiotrófica en la dificultad para la motilidad del esófago, o es básicamente por cuestión motora mecánica en el momento de hacer esta operación.
Recordemos que la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno degenerativo de primera y segunda motoneurona. Entonces, hay de hecho un trastorno de las neuronas que van hacia la médula espinal y estas a su vez que llegan hacia el músculo. El órgano, sí, claro. En este caso, el tracto digestivo, todo desde la boca hasta el recto es un músculo más. Entonces, todo el tubo digestivo básicamente se ve afectado. Principalmente se manifiesta en los pacientes con ELA un trastorno en la deglución, en la posibilidad de masticación, porque se atoran, es muy difícil para ellos el hacer los movimientos en la cavidad oral, pero también este movimiento coordinado que debiera haber en el esófago, en donde un primer segmento se contrae, el otro se relaja y el siguiente se contrae. Todo este proceso que es totalmente sincrónico también se ve alterado. O sea, no es solamente los músculos, digamos, orofaciales en la masticación, sino también en el músculo esofágico propiamente. Ahora, ¿en qué momento se define la colocación de una sonda de gastrostomía? No la sonda nasogástrica, como nos contaba Rosaura con la experiencia tan dura que le tocó vivir con su madre. Evidentemente, claro, no es la única indicación esclerosis lateral amiotrófica para alimentación por sonda. En el caso de la mamá de Rosaura, la sonda nasogástrica fue suficiente, pero hay pacientes que la sonda nasogástrica no es lo que necesitan. ¿Y en qué momento en el ELA tú llegas a poner una sonda de gastrostomía? Sí, es importante el comentario de Rosaura porque la mayoría de pacientes siempre opta por una sonda nasogástrica. Si bien es cierto, esta es una indicación que es apropiada, es buena, pero solamente si es que el médico tiene el criterio de que esto va a ser sumamente corto la estadía. Pero si el paciente, ya estamos ante un paciente neurológico con una hemiplegia, un trastorno degenerativo neurológico, y sabemos que esto ya es irreversible, siempre debemos pensar en una colocación de una sonda más permanente. En este caso, la sonda nasogástrica, efectivamente, como lo sufrió Rosaura, va a producir problemas de daños a nivel de las fosas nasales, los senos paranasales, erosiones, úlceras, e incluso la parte estética del paciente es muy incómoda. El tener una sonda es mucho más seguro. ¿Cuándo se indica esto? Por ejemplo, cuando vemos que en un paciente va bajando más o menos más del 5% de su peso corporal total, es por eso que estos pacientes deben ser continuamente, y creo que más adelante viene la parte nutricional. Vamos a hablar de la parte nutricional más adelante, efectivamente. Estos pacientes deben tener un seguimiento muy cercano de su peso. Si el peso baja más del 5% del habitual, ese es el punto de quiebre. Perfecto. Si vemos que un paciente con ELA, en un punto, como vimos en el spot anterior, el paciente deglutía apropiadamente, pero cuando luego la esposa ya lo alimenta y ve que de pronto se atora, comienza a toser, cuando hay disfagia no solamente a sólidos, sino también a líquidos, no debemos esperar que el paciente esté totalmente atorado cuando ya se le alimenta, sino ese primer signo, incluso único de disfagia, ya debe de ser un indicio de que la familia, el mismo paciente, consulten sobre la posibilidad de iniciar ya una colocación de sonda de gastrostomía percutánea. Porque, ojo, la sonda puede ser colocada, pero dependiendo del paciente, algunos alimentos incluso podrá seguir comiéndolos por boca y hacer que la sonda sea simplemente un complemento. Así es. Tenemos una llamada telefónica de Chiclayo, es Marco, que quiere hacernos una consulta, después vamos a ir conversando acerca de cómo es que se coloca, de dónde viene la parte percutánea. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido. En realidad no es sobre la alimentación, ¿no? Sino que yo soy un paciente que a mí me detectaron una neuropatía hace unos 2 años, ¿ya? A raíz de eso, mis músculos, mis piernas, he ido perdiendo fuerza, y casi no tengo equilibrio, y mis músculos están como atrofiando. Inclusive a veces me daban unos ataques que impedía hablar, no podía manifestar lo que yo sentía, ¿no? Y quisiera si esto de la neuropatía que a mí me detectaron es una parte para llegar a lo que usted estaba hablando sobre el ELA, o simplemente es algo, digamos, como es una parte que ahí nomás puede quedar mi enfermedad, ¿no? Si es que no sigue avanzando. Marco, ¿a ti ya te ha visto un neurólogo? Ya me ha visto, ya. Sí. Ya. ¿Cuántos neurólogos te han visto? A mí me han visto exactamente 2 neurólogos. También me hicieron una electromiografía
para detectar mi fuerza que yo he perdido en mis piernas. Ya. A mí lo que me ha atacado principalmente son mis piernas y mi brazo derecho, de mi mano derecha, que no puedo sostener las cosas, se me caen a veces. Ya. Entonces, y a veces cuando me da un ataque, siento dificultad para hablar. Entonces, como a mí me está preocupando sobre la deglución de los alimentos. ¿Y te han hecho resonancia cerebral? Sí, me hicieron resonancia, dorso T, me hicieron resonancia. ¿Y está todo bien? Pero, sí, o sea, como el doctor me dijo, yo tenía una neuropatía periférica, o sea, que estaba lo más lejos del cerebro. Ya. Pero yo me estoy dando cuenta que esto está avanzando, entonces, no sé, quisiera... Ok, Marco, gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Vamos a tratar de ayudarte a más o menos tener un orden en lo que debería seguir haciendo, ¿no? El problema de las enfermedades del sistema nervioso es que a veces es difícil dar con el diagnóstico y muchas veces te puedes pasar muchos años y no es sino la forma en la que evolucionan la que te va a llevar finalmente a decir esto es una u otra cosa, y a veces hay un grupo de pacientes en donde el diagnóstico se queda en el aire, ¿no? Así es. En el caso de Marco, precisamente, habría que hacer una evaluación de disfagia en él, específicamente porque si su problema es un trastorno neurológico periférico, es un poco difícil que tenga disfagia. Así es. No obstante, habría que reevaluarlo o... Por lo menos un seguimiento, un ¿no? seguimiento, Marco debería ir paulatinamente con el neurólogo, los neurólogos que lo vieron, para ir viendo evolución, ¿no? Claro, porque también hay lo que se denomina globus ficticius, en la que el paciente tiene un trastorno pero que no es real. Así es. En estos casos lo que se hace primero es hacer una evaluación radiológica de tipo funcional para ver si hay algún trastorno a nivel de la estructura del esófago. ¿Cómo no? Y si no, puede ser luego de eso, si es que no hay ningún hallazgo interesante, sometido a una endoscopía y hacer algunos estudios funcionales, básicamente. Helen, cuando hablamos de gastrostomía endoscópica percutánea, nos estamos refiriendo a que tú colocas la sonda a través de una endoscopía, ¿no? Las personas que nos hemos hecho una endoscopía sabemos que abren la boca, te sedan un poco, meten el endoscopio y ahí va la sonda. No. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el procedimiento? Es un procedimiento sumamente sencillo en lo que utilizamos efectivamente el endoscopio, pero como guía. Ya. Este es un procedimiento que se realiza entre dos médicos gastroenterólogos. Ya. ¿Sí? Uno trabaja en la parte de abdomen y el otro es el que maneja el endoscopio. Ok. El médico que trabaja con el endoscopio ingresa con el mismo a través de la boca, esófago, estómago, realiza una maniobra que se llama de transluminación. Como el endoscopio es un tubo flexible que tiene en su extremo una luz, muy potente, pone la luz lo más próximo hacia la pared del abdomen, nos colocamos en una situación en donde la luz translumina y llega hacia el abdomen. Ilumina esa zona del abdomen. Ilumina. En ese momento el otro colega gastroenterólogo procede a hacer una ostomía, un pequeño corte, una boquita a través de la pared abdominal. Correcto. Y allí se introduce un hilo guía, con el cual nuevamente subimos hacia la boca, que lo coge el endoscopio, y lo saca. lo jala. Y de ahí, cuando ya jala la guía metálica, se introduce este pequeño tubo flexible, que es muy pequeño, más o menos de 10 centímetros, no más. Y nuevamente se ingresa con la guía, utilizamos la técnica del push-up, porque se jala nada más, jala, y hasta que sale este pequeño tubo plastificado, que tiene en su otro extremo interno un botón, que es como el tope. Así es. Entonces, se coloca, pasa a través, por eso se llama percutánea, porque pasa a través de la pared del estómago, todas las capas de la pared abdominal, llega hasta piel y ahí se sella con un tapón, que tiene que verificar el colega que no esté muy apretado, que no produzca para luego procesos inflamatorios, que esté cómodo, que rote el botón, se sella, se coloca unas gasas y eso fue todo. Y por ahí se alimenta. Y por allí se alimenta. Obviamente hay que tener algunos cuidados. No se necesita una persona particular, extra, ultra especializada, no en absoluto. Lo puede hacer inicialmente el familiar, el mismo paciente. Por ahí se introducen los alimentos, la medicina, se hidrata al paciente. Existe otro, este es
la clásica sonda percutánea, que es de inicio. Pero existe otra que es la de botón, en la cual ya no se utiliza el endoscopio. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo no? La primera es que la desventaja es que como ya no utilizamos el endoscopio, ya no tenemos manera de ver la integridad de la mucosa. Correcto. Pero tiene la ventaja de que se puede colocar directamente sin tener que ir incluso a una sala especializada de endoscopía. Pero ojo, esta sonda botón es solamente de recambio y se utiliza siempre mínimo 2 meses después que se haya colocado la primera, porque ya formó bien la ostomía. No, ya tienes ahí una por dentro. Helen, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, por explicarnos cómo es que se coloca una sonda de gastrostomía percutánea. Ha sido un placer tenerte acá. Ha sido la doctora Helen Agurto, gastroenteróloga, hablando sobre la sonda percutánea de gastrostomía. Nos vamos a una pausa y volvemos con nutrición en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica.